¿Te imaginas entrar a un cementerio maldito, desenterrar tesoros con tus amigos y tener que escapar de monstruos que pueden escucharlo absolutamente todo? Eso es Dig Dig Die, un cooperativo de terror para hasta 6 jugadores donde cada expedición puede convertirse en un completo desastre. Gracias a Anastasia de Alice Games pudimos probar el juego en cooperativo y la verdad terminó siendo una sorpresa mucho más divertida de lo que esperaba, así que vamos a descubrir qué tiene para ofrecer. En cuanto a la historia, Dig Dig Die apuesta por una propuesta bastante sencilla. Nosotros y nuestros compañeros abordamos un barco volador maldito para explorar cementerios embrujados en busca de tesoros y objetos que puedan ayudarnos a sobrevivir. El problema es que estos lugares están llenos de criaturas, maldiciones y peligros que pueden aparecer en cualquier momento. Pero aquí la historia realmente se construye a través de nuestras propias partidas. Cada expedición puede empezar buscando tranquilamente algo de botín y terminar con todo el equipo corriendo por sus vidas, perdiendo lo que conseguimos o incluso siendo abducidos por un ovni. Esa combinación de exploración, riesgo y situaciones inesperadas hace que cada partida pueda terminar creando su propia pequeña historia junto a nuestros amigos. En cuanto al arte y la ambientación, creo que es uno de los puntos que más personalidad le da a Dig Dig Die. El estilo visual es limpio y colorido, pero consigue mantener ese toque oscuro y extraño gracias a los cementerios, la iluminación y las criaturas que aparecen durante nuestras expediciones. Además, el diseño sonoro hace un gran trabajo creando tensión, especialmente porque los monstruos reaccionan al ruido. Hasta hablar por el chat de voz puede convertirse en un problema. Todo esto hace que los escenarios se sientan vivos y que siempre tengas esa sensación de que algo puede aparecer en cualquier momento. En cuanto a la jugabilidad, la idea principal es bastante sencilla. Entramos al cementerio, buscamos tumbas y criptas para conseguir todo el loot que podamos y después intentamos regresar con vida al barco. Pero aquí es donde aparece el riesgo, porque algunos objetos pueden darnos mejoras como mayor velocidad o supersalto, mientras que otros pueden estar malditos. Y cuanto más tiempo pasamos buscando tesoros, más posibilidades tenemos de encontrarnos con los monstruos. Uno de los detalles que más me gustó es el sistema de sonido. Muchos enemigos pueden escuchar nuestras acciones desde cavar una tumba hasta hablar por el chat de voz. Esto hace que incluso comunicarnos con nuestros compañeros pueda convertirse en un problema. Además, tenemos que estar pendientes de otros peligros como las abducciones de ovnis, mientras intentamos decidir cuándo vale la pena seguir buscando y cuándo es mejor regresar con el botín que ya tenemos. Y después de cada expedición tenemos diferentes formas de utilizar lo que conseguimos en el barco. Podemos comprar objetos y mejoras en las máquinas expendedoras, pero también tenemos un casino con blackjack, ruleta y otros juegos donde podemos arriesgar nuestras ganancias. Esto funciona muy bien para el cooperativo, porque con hasta 6 jugadores pueden aparecer situaciones completamente inesperadas, desde ayudar a un compañero a escapar hasta terminar provocando accidentalmente su muerte. En conclusión, Dig Dig Die terminó siendo una sorpresa muy agradable, y teniendo en cuenta su precio bastante accesible, creo que vale mucho la pena darle una oportunidad. Además, el estudio ya cuenta con un roadmap de contenido, con planes para seguir añadiendo novedades como nuevos jefes, enemigos, armas y más contenido para mantener la experiencia fresca. Mi recomendación es jugarlo 100% en cooperativo, porque mientras más amigos se unan, más divertido, caótico e impredecible se vuelve cada expedición. Si tienes un grupo con quien jugarlo, definitivamente se van a divertir. Gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima review en español. Hitorimatsu la pantalla, videojuegos te atrapan, super volumen no falla, diversión aquí está ya, en YouTube la encuentras.